Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes porque vamos a desmenuzar un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y que, sinceramente, a todos nos ha dejado con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y, específicamente, de sus recientes y muy sonadas declaraciones sobre Can Yaman. Se trata de un titular que ha resonado con fuerza: le doy mi amor, no suerte. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Demet? ¿Y por qué ha causado tal revuelo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones, verdades a medias y lo que realmente podría estar detrás de estas palabras. Y antes de que se nos escape nada, si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda alguna, una de las más mediáticas y seguidas de los últimos años. Ambos actores turcos alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja cuya química traspasaba la pantalla. La conexión entre ellos era tan palpable que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, y para sorpresa de muchos se confirmaron. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, compartieron momentos en redes sociales, y parecía que lo de ellos era un cuento de hadas moderno, de esos que nos encantan. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las relaciones pueden ser tan intensas como fugaces. Y la de Demet y Can no fue la excepción. Tras un periodo de intensa relación, anunciaron su separación, dejando a sus miles de seguidores desolados y con un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminó una relación que parecía tan prometedora? Pues bien, es precisamente en este contexto donde las recientes palabras de Demet Özdemir adquieren una relevancia crucial. Recientemente, en una entrevista, Demet fue consultada sobre su pasado con Can Yaman y, sin pelos en la lengua, soltó esa frase que nos ha dado tanto de qué pensar: le doy mi amor, no suerte. Esto, amigos míos, es oro puro para el análisis. Analicemos qué puede significar esta declaración tan contundente. Por un lado, la primera parte, le doy mi amor, suena a una expresión de entrega total, de haber invertido sentimientos profundos y sinceros en la relación. Demet parece estar reconociendo que cuando estuvo con Can, lo hizo con el corazón en la mano, sin reservas. Ella no fue una persona que entró a la relación a la ligera, invirtió su amor, su tiempo, su energía emocional. Esto, en sí mismo, no es sorprendente para una pareja tan apasionada y mediática como lo fueron ellos. Muchos fans creían que su amor era real, y con esta frase, Demet parece querer confirmar esa percepción, validando la intensidad de lo que vivieron. Pero la clave, la que genera el verdadero misterio y la intriga, está en la segunda parte: no suerte. ¿Qué significa que ella le dio su amor, pero no suerte? Esto sugiere que a pesar de toda la entrega y el amor que ella puso en la relación, el resultado final no fue el esperado, no fue el afortunado. Implica que hubo circunstancias externas, o quizás internas a la relación, que impidieron que las cosas salieran bien, que prosperaran, que se convirtieran en un felices para siempre. Es como decir: yo puse todo de mi parte, amé con toda mi alma, pero la suerte, el destino, o lo que sea que impida que las cosas funcionen, no estuvo de mi lado. Hay varias interpretaciones posibles para esto. Una de ellas es que Demet siente que la relación, a pesar de su amor, estaba condenada al fracaso por razones que escapaban a su control. Quizás las presiones mediáticas fueron demasiado grandes, o quizás las personalidades de ambos, a pesar de la atracción inicial, no eran tan compatibles a largo plazo como parecían. O tal vez, y esta es una especulación que nos encanta a los fans, Can Yaman tenía otros intereses o problemas que impedían que la relación floreciera como Demet deseaba. Otra interpretación, quizás un poco más directa, es que Demet está deslizando que Can Yaman, en cierto modo, no tuvo la suerte de tener una relación exitosa y duradera con ella. Dicho de otra manera, que él fue quien, de alguna manera, no supo aprovechar o mantener lo que ella le ofreció. Esto le da un giro interesante a la narrativa, porque no se trata solo de la mala suerte que ella experimentó, sino de cómo él pudo haber sido parte de esa falta de suerte general. Es un comentario sutil, pero muy potente, que deja entrever que las razones de la ruptura podrían no haber sido tan equitativas como se pensaba. Pensemos en la presión que implica ser una pareja tan famosa. Cada paso que dan, cada foto que comparten, cada silencio que guardan, es analizado por millones de personas.
La constante exposición mediática puede ser un lastre insoportable para cualquier relación, por muy fuerte que sea. Quizás Demet siente que la suerte de la que habla es precisamente esa estabilidad, esa paz que el amor necesita para crecer, y que la fama les arrebató. Además, es importante recordar que Demet Özdemir es una actriz que ha construido su carrera con mucho esfuerzo y dedicación. Ha demostrado ser una profesional seria y enfocada. Quizás en el momento de su relación con Can, sus prioridades profesionales, o su deseo de construir una carrera sólida, chocaron con las dinámicas de esa relación. La suerte podría referirse a la incapacidad de compaginar su vida personal, tan expuesta, con sus aspiraciones profesionales de una manera que no la desgastara. Por otro lado, Can Yaman también es conocido por su personalidad carismática y, en ocasiones, un poco rebelde. Ha tenido sus altibajos mediáticos y quizás Demet, al decir no suerte, está insinuando que él no tuvo la madurez o la disposición necesaria para mantener una relación estable en ese momento de su vida. No es un ataque directo, pero sí una observación que deja una puerta abierta a la especulación sobre la complejidad de su relación. La frase "le doy mi amor, no suerte" también puede ser vista como una forma de poner fin a las especulaciones y a las culpas. Demet está diciendo, yo hice mi parte. Puse mi amor en ello. Si no funcionó, no fue por falta de sentimiento de mi parte, sino por una conjunción de factores que escapan a mi control o a mi responsabilidad. Es una manera de liberarse de la carga de la culpa y de dejar claro que ella fue una participante honesta y entregada en la relación. Y esto, honestamente, es algo que admiro mucho de Demet. Tiene una manera de comunicarse que es directa, pero a la vez elegante. No recurre a ataques personales ni a detalles escabrosos. En lugar de eso, utiliza frases cargadas de significado que invitan a la reflexión. Es una profesional que maneja su vida privada con una discreción admirable, pero cuando decide hablar, lo hace de una manera que deja huella. Ahora pensemos en el impacto de estas palabras. En Turquía, las declaraciones de las celebridades sobre sus relaciones pasadas suelen generar un enorme interés. La frase de Demet Özdemir no solo ha alimentado los debates en las redes sociales, sino que también ha sido recogida por los medios de comunicación, que la han analizado desde todos los ángulos posibles. Los fans, como siempre, se han dividido, algunos apoyan a Demet, otros defienden a Can, y muchos simplemente disfrutan del drama y la especulación. Es importante recordar que en las relaciones, especialmente en las públicas, rara vez hay un culpable único. Los factores que llevan a una ruptura son complejos y multifacéticos. Lo que Demet ha hecho es ofrecer su perspectiva, una visión personal de lo que fue su experiencia. Y eso es valioso. Nos permite entender, aunque sea un poco, la dinámica de una relación que todos seguimos de cerca. Podríamos imaginar que Demet, después de haber pasado por esa intensa relación y su posterior ruptura, ha aprendido mucho sobre sí misma y sobre lo que busca en una pareja. Quizás la frase no suerte es también una lección aprendida, una forma de decir, ahora sé qué buscar y qué evitar para que la próxima vez sí haya suerte, es decir, un resultado exitoso y feliz. En resumen, cuando Demet Özdemir dice le doy mi amor, no suerte, está transmitiendo varias ideas. Primero, que invirtió un amor sincero y profundo en su relación con Can Yaman. Segundo, que a pesar de ese amor, la relación no tuvo el desenlace feliz que esperaba. Tercero, que las razones de este desenlace escapan a su control o a su responsabilidad total, insinuando quizás factores externos como la fama, las personalidades o las circunstancias. Y cuarto, y quizás lo más sutil, que él no tuvo la suerte de que esa relación funcionara, lo cual podría implicar que las razones de la ruptura también recaen en él. Creo que esta frase es una obra maestra de la comunicación sutil. Demet no ha dicho nada ofensivo ni ha revelado intimidades, pero ha logrado decir mucho. Ha puesto un punto final a ciertas especulaciones, pero al mismo tiempo ha abierto nuevas preguntas, generando un interés renovado en su vida personal y profesional. Y a nosotros, como espectadores y seguidores de estas historias, nos queda la reflexión. Nos enseña que las relaciones son complejas, que el amor no siempre es suficiente, y que la fama puede ser una espada de doble filo. Nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas en la pantalla, hay personas reales con emociones, con esperanzas y a veces con decepciones. Así que, queridos amigos, ahí lo tienen. Un análisis de la enigmática frase de Demet Özdemir sobre Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Tienen sus propias interpretaciones? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios.
¿Creen que Demet tiene razón? ¿Qué creen que significa esa suerte que faltó? Dejen volar su imaginación. Y si disfrutaron de este vídeo hoy les gustan este tipo de análisis del mundo del espectáculo, no olviden dejar un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren de esta interesante declaración. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que desentrañar. Hasta la próxima.